tocar uno de los temas que se ve más frecuente, ¿no? En las salas de emergencia, en la parte clínica. En la anterior clase hablamos lo que son tocando algunos temas más frecuentes, es sobre los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Hablamos lo que es los órganos fosforados y los carbamatos. Ya es los que más, ¿no?, se ven en las salas, ¿no? En la emergencia. Ahora vamos a hablar de otro que es igual, uno de los tóxicos que no hemos tenido la oportunidad de atender varios pacientes. Lamentablemente no tienen una buena evolución, ¿no? Normalmente los pacientes fallecen, tienen una alta mortalidad. Entonces voy a presentar este tema y a la vez un caso clínico, comentarles de un caso que hemos atendido igual y vamos a ir uniendo, hablando de algunos otros pacientes igual que hemos atendido, ¿no? Entonces el paraquat, ¿ya? Es una intoxicación por paraquat. Vamos a hablar que el paraquat es un herbicida, ¿ya? Es un herbicida de contacto no selectivo, ¿no? Que actúa sobre las hojas de las plantas verdes, ¿no? Normalmente en las zonas del Valle, Cochabamba, la parte de Chuquisaca, Santa Cruz, se utiliza mucho esto, ¿no? Este herbicida, sobre todo cuando uno empieza a plantar, ¿no? Lo que son tomate, zanahoria, todas estas cosas, y empieza a crecer hierbas, ¿no? La maleza. Y esa maleza es lo que empieza a crecer y no deja en sí, quita todos los nutrientes, ¿no? A los vegetales, todo, entonces utiliza este herbicida. Entra en contacto y lo quema, todito lo quema, lo que es las hierbas, ¿no? Por eso es uno de los mejores que se utilizan para matar, para destrozar todo lo que es la maleza, ¿no? En los campos de la agricultura, sobre todo. Pertenece al grupo de los bipiridilos, su nombre químico es el 1.11 dimetil 4.4 dipiridilo dicloruro, ¿no? Es su nombre químico. El producto comercial más común es Gramoxone, ¿no? A veces llegan los familiares con el paciente y dicen, doctora, toma el Gramoxone, ya te dicen de entrada porque ya tiene el nombre todo. Y otros como Gramafin, Gramuron y Gallicuat, ¿no? Estos vienen en presentaciones al 20% y al 26%. Normalmente lo que hemos visto más era al 20%, ¿no? Que equivale aquí el 200 miligramos por ml del ion paraquat. Bueno, fue sintetizado en el año 1882, ¿no? Por estos químicos, pero sus propiedades como herbicida se conocieron solo hasta 1955 y en 1962 se introdujo al mercado por Imperial Chemical Industries, ¿no? Que actualmente la que produce, la que distribuye y la que te proporciona igual el diagnóstico que se hace mediante el examen de orina es esta casa, ¿no? Esta casa que produce, que es la Syngenta, ¿no? Es la que actualmente produce a nivel de todo Latinoamérica, ¿no? Las primeras muertes por paraquat fueron publicadas, ¿no? Datan más o menos del año 1964. Entonces aquí tenemos lo que es la clasificación de los plaguicidas según la familia química. Miren, tenemos varios, ¿no? Entonces estamos hablando de los más frecuentes, ¿no? Y los que más llegan a la emergencia. Entonces aquí vemos los derivados de los bipiridilos, tenemos el paraquat, vamos a ver. El dicuat es más para en el ámbito del agua, ¿no? Para matar ya las hierbas, todo en el agua, más plantas acuáticas. Y este más tiene casi igual, pero más tropismo a nivel renal. Vamos a ver. Entonces, bueno, lo que nos quedamos es con el paraquat. La mayoría de las intoxicaciones por paraquat son por ingestión, ¿ya? Normalmente ya por contacto a nivel ocular, de la piel, por vía inhalatoria, todo no se ha visto, ya es netamente más por vía oral, ¿no? Por ingestión. No es como los órganos fosforados que normalmente cuando hemos comentado que las intoxicaciones se producía por la inhalación, ¿no? Cuando había contacto por la piel, eran bastante hidrosolubles, tenían bastante absorción por la piel. Cuando entran en contacto con el sol, todo producía vapor y sin la intoxicación se producía por inhalación, pero en el paraquat no. Absorción viral es baja, su absorción oral no es baja, normalmente menos del 5% se da entre la primera y segunda hora. La mayor absorción se produce en el intestino delgado por mecanismos de transporte activo. Pico plasmático se da entre las 2 a 4 horas posterior a la ingesta, ¿no? Entre 2 a 4 horas ya se produce el pico máximo, ¿no? Empieza la clínica. Aquí vemos la absorción piel, ¿no? A nivel por la vagina y la respiración. Se ha visto que
en algunos casos, ¿no? Algunos casos publicados dicen que puede causar una toxicidad sistémica, ¿no? Pero está escrito en la literatura que puede causar, ¿no? Vida media de eliminación son 84 horas. Normalmente el paraquat tiene una cinética de triple compartimental, llaman, ¿no? Tricompartimental. En el momento que entra en contacto por la ingesta, todo, tiene gran cantidad de acumulación a nivel del plasma, ¿ya? Después del plasma pasa a los órganos más vascularizados, ¿no? Aquí tenemos el corazón, el hígado y el riñón. Después se va a depositar casi completamente, teniendo concentraciones altas a nivel del pulmón, ya a nivel de los neumocitos tipo 1, tipo 2 y las células de Clara, ¿no? Que son células del revestimiento bronquial que ayudan a nivel del epitelio, en la regeneración de las células, todo. Y a nivel de los neumocitos tipo 1, que son los encargados de producir, ¿no? El tipo 1 nos va a producir lo que es el intercambio gaseoso. Y el tipo 2 es más donde se puso la sustancia surfactante, ¿no? Para evitar el colapso alveolar. Entonces, a ese nivel va a ir a actuar lo que sobre todo el paraquat. Tiene gran tropismo a nivel pulmonar, ¿ya? Concentraciones de 6 a 10 veces mayores que la del plasma, imagínense, o sea, gran cantidad de concentración a nivel pulmonar, ¿ya? Y es retenido ahí ingresando por transporte activo usando los receptores de poliaminas, ¿no? Hay unos receptores que ayudan a que ingrese mayor cantidad del paraquat a nivel pulmonar. La eliminación renal, más del 90% en las primeras 12 a 24 horas, o sea, tiene eliminación renal el paraquat, ya a nivel de las 12 a 24 horas. Se da por mecanismo de filtración glomerular y secreción tubular. Ya detectado en el plasma hasta las 26 horas después de su ingreso, lo que sugiere que el músculo actúa como depósito. ¿Ya? Va a ir depositando, o sea, se deposita a nivel del músculo. También vemos que cuando provoca a nivel de filtración glomerular y secreción tubular, causa una insuficiencia renal, ya sea oligoanúrica ya sea con diuresis o sin orina, ¿no? Lo que llamamos la oligoanúrica. Como hay lesión, puede ser que disminuya igual su eliminación. Como ya va a haber una necrosis tubular aguda, entonces se va a ir acumulando la cantidad del paraquat, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver en la parte, cuando uno valora al paciente, tiene que tomar en cuenta eso. Si hay lesión renal en las primeras horas, todo hay que valorar eso, que puede seguir el tóxico recirculando. Normalmente el mecanismo de acción tiene un mecanismo irritante y corrosivo directo. ¿Ya? Cuando va a entrar en contacto con la piel, todo es tipo corrosivo, tipo cáustico. ¿Ya? Tiene componentes aditivos, tienen el paraquat. Entonces va a irritar, va a quemar. ¿Ya? Cuando entra en contacto, sobre todo a nivel de las mucosas, va a causar corrosión, va a causar quemaduras, costras. Ya después vamos a ver en las imágenes y ya cuando una vez llega a la parte de circulación y se va a distribuir a nivel sistémico, a nivel pulmonar, va a crear radicales superóxidos que desencadenan peroxidación lipídica con destrucción de las membranas celulares. El mecanismo de acción, ¿no? Es complicado paraquat. Tiene varios mecanismos que se activan, ¿no? La oxidación que va a ir a producir mayor cantidad de oxidación a nivel del pulmón, va a ir a destruir lo que son las células tipo 1, tipo 2 a nivel del capa lipídica, todo. ¿Ya? Y eso va a causar, ya vamos a ver a la larga, una fibrosis pulmonar. El paraquat tiene acción selectiva a nivel pulmonar provocando fibrosis pulmonar. ¿Ya? Entonces, paciente en 2, 4, una semana, todo el pulmón se fibrosa. La lesión pulmonar por radicales libres tiene dos, vamos a dividirlo en dos. Uno, la fase destructiva y la fase proliferativa. Como todo cuadro inflamatorio, ¿no? Una lesión siempre va a producir lo que es la gran cascada de citocinas, ¿no? Neurotransmisores, todo. Va a producir una pérdida de neumocitos de tipo 1, tipo 2, pérdida de sustancias surfactantes, o sea, los alveolos ya no va a producir eso que se mantenga bien, ¿no? Con la sustancia tensoactiva se va a empezar a colapsar los alveolos, pérdida del surfactante, filtración celular, inflamatoria, edema pulmonar y hemorragia. O sea, toda una cascada inflamatoria, ¿no? Por los radicales libres, todo. Después va a producir una etapa que es la etapa proliferativa, va a haber pérdida de integridad alveolar, o sea, se va a destrozar los alveolos. El paciente va a tener una insuficiencia respiratoria, proliferación, pero como hay un tejido ya que está dañado, todo, siempre hay una etapa que es la parte de
regeneración, ¿no? Entonces, como hay daño, entonces se va a producir la proliferación de fibroblastos, queriendo ir a salvar ese tejido. Y estos fibroblastos de depósito de colágeno intersticio y espacio alveolar. Fibroblastos más el colágeno queriendo reparar todo va a causar una fibrosis pulmonar. ¿Ya? Entonces, el paciente llega a un estado de fibrosis pulmonar. ¿Cómo va a ser ahora el cuadro clínico? La intoxicación aguda, moderada, grave. Características tienen tres fases. La primera fase va a ser el efecto corrosivo primeras 24 horas, cuando hay un contacto, ya sea a nivel de la piel, cavidad oral, cuando agarran por ya, ¿no? Tentativa de suicidio, van a querer tomar el para cuál les va a causar corrosión, les va a quemar la lengua, el esófago, el estómago, el paciente va a querer empezar con sangre a escupir, todo, ¿no? O sea, eso va a pasar normalmente en las 24 horas. Ya en la fase 2, entre el segundo y quinto día, se caracteriza por falla multiorgánica. Como les he explicado, tiene una etapa que es una distribución tricompartimental como del plasma, ya está pasando a lo que es a los órganos, ¿no? Lo que es hígado y riñón sobre todo, ¿no? Entonces ahí va a causar la falla multiorgánica, va a causar insuficiencia renal, hepatitis, gastroenteritis y miocarditis a nivel cardíaco, más fulminante si no se fibrose el pulmón. Normalmente los pacientes fallecen por fibrosis pulmonar, pues ya por insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, pero cuando la ingesta ya ha sido severa, más de 30, más de 40 ml, pueden causar una fibrosis, pueden causar una fibrosis pulmonar, una falla fulminante, y no llegan a lo que es la fibrosis pulmonar. Entonces no hay que esperar siempre que hagan fibrosis, puede ser que haya ingerido mayor cantidad, más de 40, 20 ml, directamente va a ser falla fulminante, o sea, una insuficiencia renal, hepatitis, una gastroenteritis y hasta paro cardíaco. Entre el quinto día, ya segunda semana, se caracteriza por la fibrosis pulmonar. Si el paciente pasa esta etapa, ¿no? Y pues, si según la cantidad del tóxico, va a evolucionar a una fibrosis pulmonar, ¿no? Con falla respiratoria, muerte o quedan con secuela, ¿no? Con una fibrosis pulmonar. Es rápido la fibrosis, ya es 2, 3, 4, una semana. El paciente ya no puede respirar, ¿no? Y eso hacemos controles con la gasometría y una tomografía, ¿no? Un poco vamos a dividir lo que es la toxicidad local y sistémica. Local, quemaduras, hiperkeratosis y ampollas, ¿ya? A nivel de la piel. A nivel del ojo aparecen entre las 12 a 24 horas de exposición, puede haber secuelas como opacidad, estenosis del conducto lagrimal, ¿no? Vías respiratorias, epistaxis, estomatitis, ¿sí? O dinofagia, que es típico, el paciente no puede tragar, tiene dolor, dinofagia y disfagia. A nivel gastrointestinal, en las primeras 24 a 48 horas van a empezar manifestaciones, sensación de quemadura en la mucosa orofaringea, lengua del paraquat, se llama, ¿no? Grandes membranas faringes, pseudo difteria, ya vamos a ver en las imágenes, ¿no? Una placa blanquecina todito la lengua, y ese es típico del paciente con paraquat. Entre la segunda y quinto día, necrosis hepática, centrolobular, colestasis con transaminadas y bilirrubinas aumentadas e ictericia. El paciente ya debe ser ictérico a la consulta. Renal, después del primer día, oliguria con una tubulopatía proximal manifestada con proteinuria, hematuria microscópica, glucosuria, fosfatoinuria, micronociduria e hipocalcemia, ¿no? Entonces, miren, a nivel todo renal está afectando los principales órganos. A nivel pulmonar, causa fibrosis pulmonar, lleva a la muerte en los casos moderados a graves. A nivel cardíaco, arritmias, choque, paro cardíaco, miocarditis tóxica, ¿no? Sobre todo por hipocalemias. A nivel neurológico, entre coma, convulsiones, edema cerebral, ataxia y parálisis facial. A nivel endocrinológico, en estudios post-mortem, sobre todo en las autopsias, se encontró necrosis de las suprarrenales. Ya miren, este tóxico, el paraquat, daña a nivel todo sistémico, ¿no? Lo que normalmente los pacientes fallecen por falla multisistémica. Ahora, ¿qué pasa en la paciente embarazada, no? Atraviesa la placenta, se concentra ¿no? En el feto niveles más altos que en la madre, ¿no? De 4 a 6 veces. Primer trimestre se produce el aborto, ¿no? Normalmente ¿no? Cuando se enteran que están embarazadas, es la principal causa a veces de intento, ¿no? De suicidio, lo que llaman las salas de emergencia. Segundo trimestre, mínimo riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. Tercer trimestre se ha visto que los fetos desarrollan fibrosis pulmonar o alteraciones hepáticas que lo llevan a la muerte intra o extrauterina.
reportan recuperación sin secuelas. Pero como una medicina, ¿no? No podemos afirmar nada, pero se ha visto casos que se han recuperado igual, ¿no? Entonces, mucho depende, ¿no? Cada organismo es distinto, otros recuperan, otros no, pero normalmente la mortalidad es alta. Eso es lo que les comentaba de la cantidad, es importante cuando llega el paciente a hacer la historia clínica, la anamnesis, ¿no? Los primeros temas, ¿no? En el primer tema hemos hablado de lo que es la anamnesis, la historia clínica, la cantidad que ha tomado, es importante preguntar, ¿no? O que traigan el frasco, cómo estaba, si estaba lleno, si era de 500, cuánto ha tomado. Entonces es importante preguntar. Aquí lo que nos hacen es importante, ¿no? Miren, menos de 10 ml al 20% es leve, ¿ya? Recuperaciones, ¿eh? Falla renal leve, recuperación sin secuelas, altamente probable que el 100% de los casos, ¿no? Alta probabilidad. Entre moderado y grave, mire, entre 10 a 20 ml, ¿ya? 30-60% de mortalidad, mire, ya 60% de mortalidad. Luego del equipo, ¿no? Luego del quinto día, síntomas gastrointestinales, falla renal, hepatitis, fibrosis pulmonar que suelen llevar a la muerte. Normalmente con un 60% ya de mortalidad tenemos cuando ingieren unos 20 ml, de 10 a 20 ml, ¿no? Imagínense, fulminante, arriba de 20 ml, 100% de mortalidad, ¿no? De los pacientes que llegan a tomar 30, 40, así nos vienen, ¿no? Pero a veces ya se habla con la familia, se le explica, ¿no? Y, no, pues a veces ves que fallezca en el hospital, solicitan el alta, se habla con trabajo social, con la parte jurídica y se lo lleva. 100% de mortalidad en 1 a 5 días, falla multisistémica de rápida instauración, choque o perforación del tracto gastrointestinal. Hay algunos criterios de gravedad, ¿no? Han catalogado varios estudios, entonces entre los criterios de gravedad cuando llega a la sala de emergencia o paciente hospitalizado, se tiene que valorar lo que es la creatinina, mayor a 1.2, se ha visto en un 76% de los que murieron, ¿no? Entonces, 76% de los pacientes que han fallecido tenían una alteración en la creatinina, ¿ya? 46% de los que murieron tenían bilirrubina total mayor a 1.2, ¿no? Y un 63% de los que han fallecido, leucocitosis mayor a 10.000, ¿no? 10.800. Transaminasas mayores de 40, ¿no? En un 60% de los que han fallecido y pH menor a 7.3 en 95% de los pacientes que murieron, ¿no? Entonces, cuando llega a la emergencia, estos pacientes se tiene que hacer todo, ¿no? Una batería, pedir todo lo que es en la parte clínica, ¿no? Para tomar en cuenta, ¿no? El riesgo, todo. Todo paciente debe ser considerado como grave, aunque esté asintomático, ¿ya? Entonces, por más que vayan caminando, y en ese momento se tiene que revisar y empezar a manejar, ¿no? El protocolo de tratamiento. Ya no se basa en el cuadro clínico, ¿ya? Esto del cuadro clínico es importante. Yo os comento, un paciente, ya hace 2 años, cuando estaba en la sala de emergencia haciendo turno, llegó un paciente con la familia, eran una cosa de 5 personas, vienen, entran a emergencia, quería que me lo vean y la sala estaba lleno, era un domingo en la noche estaba lleno. Yo le pregunto, pero ¿qué ha pasado? Y el señor, el paciente me miraba tranquilo, aquí nomás me quema, me arde, me dice, pero ¿cuándo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tomado? Ha tomado, pues se ha querido matar, así, ¿no? La familia, pero ¿qué ha pasado? Hace 3, 4 días ha tomado, pero tanto ya ha pasado, yo todavía le digo, pero no sé, ya dio pasar todo, entonces eso antes me quema, me arde aquí. Estaba internado en el hospital, me dicen otro hospital, y solamente ahí le dejaron, le pusieron vitaminas y le indicaron que tome leche, nada más, pero le sigue ardiendo. Pero mira, ahorita no tengo cama, le digo, después veo justo un paciente, voy a, de una vez que pase aquí, le revisaremos, le digo a los residentes y a los internos, entre el paciente, se echa, ¿qué ha pasado? ¿Dónde te quema? A ver, abrí la boca, le digo. Justo, típico la boca, ¿no? Una lengua de paraquat que llaman. Ahorita les voy a mostrar las fotos, una lengua con placas blanquecinas tipo difteria, ¿no? Le reviso ya pues, ictericia, todo, y le llamo al familiar y le pregunto qué ha pasado, ha tomado este, justo era paraquat, ¿no? Entonces, miren, es importante que el paciente ha llegado caminando tranquilo. Después laboratorio, el paciente era para terapia intensiva, entró a diálisis hasta que la familia solicitó el alta porque ya prácticamente el pronóstico estaba reservado y se lo ha explicado y bueno, han preferido solicitar el alta.
Niveles de para de muestra biológica, dos tipos, ¿no? La cualitativa en orina y la cuantitativa en plasma y orina. Esos son ya estudios más sofisticados, pero lo que es la cualitativa se puede hacer en el orina, ¿no? O sea, toma una muestrita de orina y ese rato se hace. Laboratorio, hemograma completo, química, función hepática, renal, gasometría, electrocardiograma, endoscopia digestiva, radiografía de tórax. Eso de la espirometría ya es cuando el paciente sale, ¿no? Normalmente no se hace esto en la parte aguda, todo eso ya es después que el paciente salga del cuadro agudo, ¿no? Y prueba de embarazo, ¿no? Te podemos poner tomografía igual, ¿no? La tomografía que es importante para ver la evolución a nivel pulmonar. Esta es la prueba, ¿no? Es el laboratorio que trae el paraquat, que Syngenta proporciona estas tiras reactivas, ¿no? Justo ayer hablaba con una doctora, una toxicóloga de Santa Cruz, y igual me mostró, ¿no? Que se habían regalado, les dotan lo que es este laboratorio Syngenta a todos los que tienen gran casuística, todo, ¿no? Entonces es necesario tener estas pruebas. Y es fácil, vamos a ver cómo, ¿no? Colocar normalmente en el momento 10 ml de orina en el tubo de ensayo con capacidad para 15 ml, adicionar 2 gramos, ¿no? De sachet de bicarbonato de sodio y agitar el tubo. Adicionar 1 gramo de sachet de ditionita, se llama, ¿no? Sódica y agitar nuevamente. El cambio de coloración en la muestra, azul o gris verdoso, significa presencia del paraquat, ¿no? Entonces, si se tiñe de entrada, ya es intoxicación por paraquat. Se recomienda que la valoración analítica sea siempre muy cuidadosa y que no pase por encima de un juicio clínico adecuado, ¿no? Entonces, importante aquí es la clínica, ¿no? Entonces, importante valorar, ¿no? A veces no siempre la parte laboratorial, sino la parte clínica es muy importante. ¿Mm? Tratamiento. En tratamiento, vamos a ver que hay 4 pilares fundamentales, ¿no? Que tenemos el ABCD, que ya hemos hablado, en la primera clase siempre, vía aérea, todo paciente intoxicado, ¿ya? Se tiene que tratar como un trauma, ¿ya? Siempre. No es siempre en el trauma, el ABCD, ¿no? Sino en paciente intoxicado igual, ¿ya? Después que hacemos todo lo que es el ABCD, ¿no? Ya, monitor, vía, oxígeno, el paciente monitorea, todo empezamos a ver ya, ¿no? La disminución de la absorción, incrementar la excreción, medidas de soporte, prevenir el daño pulmonar, de los cuales no son efectivos para reducir la mortalidad, ¿no? Se realizaron varios estudios en modelos animales y tratando de encontrar un tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, se ha hecho varios estudios, todo para ver qué se puede hacer con, ¿no? Con la intoxicación. Disminuir la absorción, se está utilizando lo que es el carbón activado. Vamos a ver que el lavado gástrico, si estamos a tiempo, se puede hacer, pero provocar al vómito, esas cosas, no, ¿no? Algunos recomiendan, otros no, otros dicen que tiene una sustancia cáustica que no recomiendan hacer el lavado gástrico. Entonces, de entrada, dar carbón activado, ¿no? De elección para el manejo de esto es la tierra de Fuller, ¿no? Pero vamos a ver que entre tierra de Fuller o carbón activado es lo mismo, ¿no? Tiene el mismo efecto, la misma efectividad. El contacto ocular, el lavado. Normalmente nosotros hacemos el lavado con agua, pero no sé si ustedes igual ingresaron el día de ayer, esa charla que les mandé, que es el día del paraquat y manejo integral del paciente intoxicado. Ahí ya hicieron algunos estudios, ¿no? Con utilizar la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, ¿no? Se ven que como la heparina tiene carga negativa y el paraquat carga positiva se antagonizan, entonces se ha visto que actúa, ¿no? Actualmente están utilizando la heparina como tratamiento igual, entonces ahí les recomendaban ya directamente, en vez de hacer lavado con agua, directamente poner gotas de heparina. Contacto ocular, lavado 20 minutos, lavado gástrico, inducción al vómito no han demostrado ser útiles en la reducción de la mortalidad y puede empeorar la lesión corrosiva al tracto gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, no, en ningún caso no se recomienda. El paraquat ya viene con un aditivo, ¿ya? Emético. O sea, automáticamente, cuando uno toma el paraquat, ese dato tiene ya un componente, porque según la Organización Mundial de la Salud, todas las casas que producen estas sustancias químicas de plaguicidas de uso agrícola, que tenga en su composición un emético. O sea, cuando toman, automáticamente empiezan a vomitar, ¿no? Para evitar la lesión a nivel del organismo. Y el color y
y el sabor, ¿no? Que sea bien desagradable, todo. Entonces, eso se ha ido buscando con este tóxico. En cuanto toman, automáticamente ya lo vomita. Y eso a veces irrita más lo que es la mucosa gástrica, porque todos los pacientes vienen con lesión cáustica a nivel de la cavidad oral y la lengua. Las medidas más importantes es la administración de los absorbentes por vía oral o por sonda nasogástrica, carbón activado, tierra de Fuller o bentonita, que entre estos tres estudios es lo mismo, ¿no? Se ha visto que carbón activado es igual. Esto no lo tenemos en nuestro medio. No existe diferencia en la efectividad entre las tres sustancias. Dosis de 100 gramos, ¿no? Se puede dar 100, de 100 a 100 gramos o 2 gramos, ¿no? En menores de 12 años. 100 gramos para adultos y 2 gramos para niños, ¿no? La dosis con intervalos de 4 horas para evitar la circulación enteropática del paraquat. El paraquat tiene una circulación enteropática, entonces no es como una sola dosis, tal vez que utilizamos en pacientes con órganos fosforados o carbamatos. Se ha visto que en el paraquat podemos utilizar hasta cada 4 horas por día o hasta 36 horas podemos utilizar para evitar esta circulación. Como siempre, ¿no? Después de un carbón activado, dar siempre un catártico, ¿no? Puede ser el mannitol o la lactulosa. Son de depósito utilidad si se instauran dentro de las 2 horas. En la práctica clínica no están así, dice. Puede ser efectivo todo dentro de las horas, 2 horas que se ha iniciado o que el paciente ha ingerido el tóxico, pero eso no se cumple, ¿no? Sabemos cuánto tardan en llegar, ¿no? Llegan de 6 horas, 8 horas, 12 horas. Es raro que lleguen, que tomen ese rato, les traigan, ¿no? Al hospital. Normalmente no se ve, siempre 4, 5 horas, 8 horas pasan, recién les traen, o como el caso que les comentaba, de 3 días casi lo llevaron al hospital. Incremento de la eliminación. El único método que ha demostrado hasta el momento eficacia para aumentar la eliminación extracorpórea del paraquat es la hemoperfusión con carbón activado, ¿no? Los filtros de hemodiálisis los sacan los filtros de los pacientes que dializan, entonces cambian de filtro y le ponen el filtro de carbón activado. Y se ha visto que es mejor. Y es el único estudio, el único tratamiento que ha demostrado disminuir la mortalidad. Y esto hay que utilizarlo igual lo más antes posible, ¿no? Porque se va recirculando y empieza a dañar a nivel pulmonar. Entre el primer y segundo, ¿no? Horas después de la hemoperfusión, las concentraciones plasmáticas de paraquat disminuyen drásticamente, ¿no? Entonces, en el momento se tendría que utilizar esto, ¿no? La hemoperfusión con carbón activado. Pero la hemodiálisis no nos sirve para sacar, ¿no? Aquí la diferencia es el filtro de carbón activado con la hemoperfusión. La hemodiálisis está indicada si presenta falla renal, desequilibrio hidroelectrolítico, como hacen acidosis, ¿no? Falla renal, el paciente tiene que entrar a diálisis. La intoxicación por sí misma no es una indicación de diálisis, ¿ya? No es que va entrando a la diálisis se va a eliminar el tóxico, solamente en caso de que haya falla renal o una acidosis o sobrecarga de volumen, recién el paciente se va a dializar. Soporte hemodinámico, administrar líquido, cuidando la función renal y pulmonar, ¿no? Los ambientes hipóxicos se recomiendan por algunos. ¿Esto a qué se refiere? El paraquat reacciona con el oxígeno provocando mayor lesión, ya mayor lesión. Por eso estos pacientes cuando llegan a la emergencia, si son pacientes con antecedentes de intoxicación por paraquat, no se les administra oxígeno, prohibido administrar oxígeno. Ya, porque si les administramos oxígeno, el paraquat reacciona y mayor fibrosis pulmonar, pues no se les administra oxígeno, ¿no? Se prefiere sin oxígeno y observación. Ahora, cuando hay una etapa ya de franca insuficiencia respiratoria, el paciente no puede respirar, vemos la saturación de oxígeno, la gasometría, como dice aquí, la oxigenoterapia acaba siendo inevitable. Pues ni modo, tenemos que dar porque el paciente ya ha perdido toda la capacidad pulmonar, la saturación baja, su gasometría está con una hipoxia severa, entonces tenemos que administrar más oxígeno, dada la refractariedad de la hipoxemia, ¿no? Al principio prohibido dar oxígeno, ¿no? Pero ya hay un momento en que ya no se puede hacer nada con el paciente, ya no pueden respirar, entonces se administra nomás lo que es el oxígeno. Medidas farmacológicas para prevenir el daño pulmonar, ¿no? Actualmente se recomienda utilizar una terapia combinada con los siguientes medicamentos: ciclofosfamida, metilprednisolona,
la dexoferramina, que es el antídoto para intoxicación por hierro, la vitamina E y la N-acetilcisteína. ¿Ya? Y aquí algunos parámetros netamente gasométricos, ¿no? Lo cual se tiene que utilizar, que es la ciclofosfamida y la metilprednisolona, ¿no? La presión parcial de oxígeno, ¿ya? Si está menor a 60, se tiene que administrar igual, ¿no? Menor a 60 milímetros de mercurio. Arriba de eso se puede observar nomás. Pero cuando empieza a bajar menor a 60 milímetros de mercurio, ya se puede utilizar lo que es uno de estos dos, ¿no? La ciclofosfamida o la metilprednisolona. Y este es el esquema, ¿no? Que se utiliza normalmente para la acetilcistina. Acá es lo mismo, lo mismo kilo peso en solución glucosada para pacientes sin intoxicación con paracetamol, ¿ya? Porque es el antídoto, ¿no? Como antioxidante. La vitamina E, ¿ya? Y que es igual como antioxidante y los betabloqueantes propanolol, ¿no? Como bradicardizan, hay que tomar en cuenta bien la frecuencia cardíaca. Esto nos ayuda a prevenir a nivel cardíaco, ¿no? Una miocarditis y que el tóxico más se distribuya, todo, ¿no? Ayuda mucho a bloquear a nivel de los receptores del tóxico. Entonces ayuda mucho a este tipo de tratamiento. En los casos de alteración pulmonar hay pocos sobrevivientes, pero estos no persistieron con fibrosis pulmonar, o sea, llegan a fallecer igual. ¿Ya? La fibrosis pulmonar es lo que les daña. Y bueno, cuando teníamos los pacientes y se fue revisando varias bibliografías, ¿no? Algunos, ¿no? De PubMed sobre qué tratamiento más se puede utilizar, aspirina, ¿no? Algunos oxidantes, ¿no? Como el Melitim, como para disminuir la apoptosis, la muerte celular programada, inmunología, ¿no? La torvastatina, que igual, ¿no? Para evitar la citotoxicidad, la diponectina, ¿no? Varios estudios. Y ninguno han mostrado, digamos, prometedores, ¿no? Resultados prometedores para poder revertir la lesión pulmonar, ¿no? Las células madre, igual con terapia con células madre, nada, ¿no? A veces con hierbas, ¿no? Potencial tampoco se ha visto con algo natural. Y después ya, con los colombianos tienen gran experiencia en el manejo de esto. Las intoxicaciones con paraquat tienen una altísima letalidad. Actualmente se usan sustancias antioxidantes que potencian los mecanismos de defensa del organismo. Buscando disminuir el compromiso multiorgánico, se sugiere la adición de ciclofosfamida y esteroides en casos moderados a graves. Adicionalmente, se sugiere emplear tempranamente hemoperfusión, lo que hemos comentado, ¿no? La hemoperfusión con carbón activado de manera temprana, ¿no? Se ha propuesto nuevas terapias que han sido puestas a pruebas en estudios experimentales como los animales. Entre ellos se encuentran, ¿no? Fármacos tales como los antagonistas selectivos de los receptores, ¿no? Salicitato de sodio, vía intraperitoneal, la betanina y la ulinestanina, pero ninguna tiene buenos resultados, ¿ya? Se ha encontrado relación entre la intoxicación por paraquat y el desarrollo tardío de enfermedad de Parkinson, lo cual justifica la administración de sustancias antioxidantes, pues se ha demostrado que logra prevenir la toxicidad neuronal. Entonces, sí o sí en todo protocolo tiene que estar la acetilcisteína como antioxidante, ¿no? Y evita para todo como antioxidante, antiinflamatorio, es mucolítico, ¿no? Ayuda a eliminar las flemas. Entonces, excelente la acetilcisteína. Aquí otro estudio igual sobre el carvedilol, para disminuir. Entonces, aquí lo que hemos visto, presentado lo que es la literatura, no hay un tratamiento adecuado, ¿no? Lo ideal sería que venga el paciente en el momento, 2, 3 horas, y entrar a hemoperfusión, y empezar con lo que es carbón activado y la hemoperfusión y todo lo que es los antioxidantes. Pero normalmente no llegan los pacientes en la hora, pues, ¿no? Llegan 6, 8, 12 horas, ya prácticamente cuando ya llegan en falla multiorgánica llegan los pacientes. Entonces vamos a presentar un caso clínico, ¿ya? Que nos atiende que entró 2 veces a terapia intensiva y la tercera vez ya no salió, ¿no? Realmente fue pena porque era un paciente joven, ¿no? Iniciales TSM, de edad 21 años, femenino, labor de casa, era de Cochabamba, Palca, Cochabamba, casado. ¿Ya? No tenía ningún antecedentes patológicos, ni quirúrgicos, ni heredofamiliares, nada. Madre, lo único era madre diagnosticada de cardiopatía chagásica, hermana diagnosticada de enfermedad de Chagas. Cuadro clínico de evolución de aproximadamente 4 días, caracterizado por presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, disnea. Ya miren, náuseas, vómitos, dolor abdominal, disnea. Tras ingesta
tóxico herbicidas paraquat en cantidad de 20 ml aproximadamente. Entonces estamos en una etapa severa, pues, ¿no? Casi 20, ya entrando en una etapa casi fulminante. ¿Qué ha pasado con el paciente una vez que ha ingerido por cuestiones, problemas, ¿no? Con la pareja, todo? Entonces entró al centro de salud de Colapampa, en Cochabamba, ¿no? Se lo realiza lavado gástrico ahí, después le transfieren al hospital de Villatunari. Estando ahí un tiempo, dijeron que no podían hacer mucho, le mandaron al hospital de Miraflores, dice. Creo que eso ya se en Cochabamba, según, ¿no? Según la historia clínica que se revisó de la paciente, ¿no? Esa es la historia clínica. Bueno, estando casi ahí 2 días, ¿no? En todo eso de ir de un hospital a otro hospital, llegó al hospital gastroenterológico, ¿ya? Aquí en Sucre, al hospital gastroenterológico, más por problema gastrointestinal, ¿ya? Porque le quemaba, tenía un reflujo, pirosis, ¿no? La parte de región retroesternal, le ardía el estómago. Entonces, una vez que llegó al hospital gastroenterológico, transferida al hospital por alteración. Nos transfieren a nuestro hospital, Hospital Santa Bárbara, por alteración de la función renal, insuficiencia renal aguda, por necrosis tubular aguda, secundaria intoxicación por herbicida. ¿Ya? Casi 2 días y medio estuve internado en el gastro. Pero le hicieron todos los estudios, pero hicieron transferirle a nuestro hospital ya por una lesión renal aguda, no necrosis tubular. Cuando llega la emergencia, yo estaba justo de turno, llega el paciente, entró con estos constantes vitales, ¿no? Presión arterial estaba estable, estaba taquicárdica, taquipneica y con una saturación de 83. Ambiente, ¿no? Prohibido administrar oxígeno, ¿no? Miren, la cavidad oral, miren lo que es las membranas, un fondo, ¿no? Fibrolítico, ¿no? Con sangre, todo, no podía ver, le dolía y escupía esto, ¿no? Miren, con sangre, ¿no? Había bastante lesión, imagínense, encima le hicieron lavado gástrico, todo, y le realizaron igual una endoscopía en el gastro, ¿no? La endoscopía estaba nomás indicado entre las 12 a 24 horas, ¿no? Para ver la lesión. Después, más allá ya no se puede, ¿no? Por la lesión que puede causar perforación, todo. Bueno, el diagnóstico fue una esofagitis gástrica A de tercero, ¿no? De tercio inferior, esofagitis grado C en el tercio superior, gastritis aguda erosiva. Ya nos mandaron con estos laboratorios, glucosa 110, urea 99 y una creatinina de 5.3, ¿no? Laboratorio del Instituto Gastroenterológico se evidencia lesión renal, urea y creatinina elevado, entonces por eso nos transfieren. Aquí tenemos algunos laboratorios con lo que ha llegado, ¿no? Vemos la creatinina se actualizó en el hospital, 174, la creatinina 7.7, que estaba con criterios para diálisis. La parte laboratorial estaba nomás dentro del ionograma, un poco bajo el potasio. La parte de las bilirrubinas empezaron a elevar, sobre todo las transaminasas, ¿no? Y empezaron a disparar, esto ya nos dice que hay lesión, ¿no? Una hepatitis está destrozando lo que es el hepatocito todito y el LDH, ¿no? Prácticamente una falla orgánica. Riñón estaba mal, el hígado igual, la parte gastrointestinal. Y se realiza una gasometría. Miren aquí la PAFI, ¿no? La FIO2, diré la PAFI, que es importante, es una relación más o menos para ver el grado de distrés de lesión alveolar a nivel pulmonar. Miren, estaba dentro de lo normal, arriba de 300, que es adecuado, ¿no? Todos tenemos de arriba de 300. Entonces así llegó el paciente, entró a diálisis, todo, ya se lo realizó una placa de tórax que aparentemente no presentaba tampoco mucha lesión, nada. Empezó a hacerse la radiografía, diré las gasometrías controles, ¿no? A su ingreso, infiltrados difusos, ambos campos pulmonares, región paracardíaca y supradiafragmáticas, ¿no? Aquí lo que llamó la atención ya, gasometría del 5 del 2018 presentó caída de una hipoxemia, de una PAFI que les muestro de 383 bajó directamente a 200. Esto ya es un grado de distrés respiratorio, ¿no? A menor de 100, 150 ya es menor de 100, ya se considera intubar, ¿no? Conectar al respirador. Mira, ahí fue bajando a 201. Se fue haciendo una hipoxemia. Y miren, a 184, ¿no? Que los días cómo fue bajando sus controles gasométricos. El 10 de octubre ya su función renal se recupera sin incrementar la lesión, ¿no? Se incrementa la lesión hepática. Más, miren, a 1000 ya le digo, tipo una hepatitis, ¿no? Típico, una hepatitis arriba de 1000 las transaminasas.
A nivel del 14 empieza ya todo a regularse. Miren, la parte hepática se empezó a controlar. Miren, la parte renal prácticamente se compensó completamente. Miren, la uricreatinina ya estaba normal. La parte hepática se controló, ¿ya? Pero esto seguía alterando un poco la TJP, ¿no? O sea, pero esto ya se fue bajando lentamente. Miren, ya fue recuperando. Pero lo que no recuperó fue la parte pulmonar que fue avanzando. Imágenes, ¿no? Compatibles con fibrosis pulmonar aguda, infiltrados intersticiales en ambos campos pulmonares. Miren, la tomografía igual empezó a aparecer gran infiltrado intersticial, ¿no? Todito, ¿no? Patrón de fibrosis. Y después los últimos ya del 15, los estudios, miren cómo fue ya bajando lo que es las transaminasas, está bajando, está ya asustado un poco elevado, pero ya estaban bajando en comparación a lo que llegaron a 1000. Pero mire, la hipoxemia, aquí nos llama la atención, la fibrosis, miren, en 187, de un valor de 300, fue bajando completamente. Y hay un momento en que llegó a 89. Con esto ya el paciente tenía que estar conectado al respirador, sí o sí, ya tenía que estar en el respirador la paciente. Entonces, paciente antes ingresó a terapia intensiva, salió de terapia, ingresó y ya nuevamente en sala, ya se realizó esta gasometría. ¿Ya? Conclusión, ¿qué ha pasado con la paciente? Se decide su transferencia a la unidad de terapia intensiva con los diagnósticos de insuficiencia respiratoria aguda, secundaria fibrosis pulmonar por intoxicación por paraquat, hepatitis tóxica Pero secundaria más que todo mis ojos por me está doliendo. Ahorita igual me está doliendo. ¿Pueden, quién, su audio, por favor? ¿Quién es? Ya. Ya, entonces una insuficiencia renal aguda, cardíaco 3 por necrosis tubular aguda, no oligúrica, secundaria a la intoxicación por herbicida, secuela. Quemadura química en cavidad oral, secundaria a ingestión de paraquat. Esofagitis grado A en tercio inferior y grado C en tercio superior. Paciente falleció al segundo día de haber ingresado a la unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces, la pacientita fallecido es esta intoxicación. Todos los pacientes que tuvimos, casi ninguna salió, ¿no? Se utilizó lo que es la ciclofosfamida, se hizo un bolo de ciclofosfamida, entonces, aparentemente clínicamente parecía buena respuesta, pero bruscamente entró nuevamente en una insuficiencia respiratoria, y los valores gasométricos ya prácticamente ya nos decían que no estaba yendo bien, ¿no? Entonces, paciente insuficiente y la paciente estaba consciente, yo hablaba con su esposo, su familia, les he explicado todo porque prácticamente hablando tranquila, pero los pulmones realmente lo ha destrozado el pulmón, ¿no? El hígado, el riñón se han compensado, se han controlado, pero lo que no se pudo es la parte pulmonar. Por eso, todo paciente se recomienda utilizar de entrada lo que son los antioxidantes, ¿ya? Y como comentario, ¿no? Ustedes, ahora actualmente que estamos con esto, lo que es del coronavirus, yo el año pasado, cuando llegó el primer paciente aquí a Chuquisaca en marzo, ¿ya? Cuando yo fui el que le di alta al paciente, el primer paciente aquí, cuando me tocó turno, y justo en mi turno se internó 2 días, y yo le di alta un martes, me acuerdo, martes 31 de marzo, creo, sí, 31, martes le di alta al paciente. Entonces, de entrada ya un poco analizando la fisiopatología de este tóxico en 2, 3, 4 días, cómo te fibrosa el pulmón, pero su etiología es química, ¿no? No está en química. Y nosotros yendo al otro lado, que es el virus, el coronavirus, en 2, 3, 4 días, cómo lo deja el pulmón fibrosado, ¿no? Con secuela, lo destroza el pulmón. Ya viendo lo que es más profundo la fisiopatología, pues ¿no? Hiperestimulación de reacciones, lo que llamamos la hiperinflamación, provoca pues sustancias, ¿no? Igual tóxicas, las sustancias de oxidación empiezan a fibrosar. Entonces yo ya el año pasado, en abril, ya un grupo de médicos, lo que es todo lo que es a la COVID, terapia intensiva, medicina interna, ya propusimos utilizar la acetilcisteína, o sea, haciendo una comparación, tal vez nada científico, nada, pero más o menos lo que veamos, la secuela, ya la complicación. Entonces, les propuse utilizar la acetilcisteína. No hay más, ¿qué más? No hay ningún tratamiento, todos estábamos empezando. Bueno, se quedó ahí, ¿no? Pero ya en el mes de agosto, septiembre salieron estudios que la acetilcisteína puede servir todo. Entonces, en adelante a todos se empieza a dar acetilcisteína, ¿no?
tal vez no como tratamiento, pero por lo menos para prevenir lo que es la fibrosis pulmonar, ¿no? Bueno, es el caso clínico. No sé si ahí tenemos tiempo. Entonces vamos a empezar, para el final vamos a dejar las preguntas, vamos a continuar con las benzodiazepinas, ya un poco dejando lo que es la parte de los plaguicidas. Vamos a hablar de uno de los medicamentos más utilizados, ¿no? Lo que más se utiliza actualmente todo el mundo toma, creo, benzodiazepinas, ¿no? Y las vamos hasta para producir, ¿no? Actos delictivos, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco resumido lo que es las benzodiazepinas, ¿no? Y entonces las benzodiazepinas en 1903 se sintetizan los barbitúricos, ¿no? En 1930 los barbitúricos, y entre 1950 y 1960 los barbitúricos fueron los mayormente implicados en las intoxicaciones con mortalidad elevada. ¿Ya? Entonces se utilizaba para todo antes los barbitúricos, ¿no? Como anestésicos, todo, pero tenían una alta mortalidad por el paro respiratorio, todo, tenía mucha complicación. Entonces, en 1960 se empezó a sintetizar las benzodiazepinas. El uso y abuso de benzodiazepinas implicó menor mortalidad. O sea, no eran tan tóxicas, no eran tan, provocaban nada de mortalidad en relación a los barbitúricos. Entonces, desde el 1960 se empezó a utilizar más las benzodiazepinas y se dejó a un lado ya los barbitúricos, ¿no? Es de uso netamente ya por anestesia. Actualmente los hipnóticos sedantes, con excepción de las nuevas drogas como buspirona, soplicona y solpidem, etc., la mayoría de los ansiolíticos son benzodiazepinas, ¿ya? Normalmente todas las benzodiazepinas. Comúnmente usadas para la variedad de sustancias, ¿no? De situaciones como convulsiones, es excelente, ¿no? Pacientes cuadro agudo, una convulsión aguda, benzodiazepinas, entraría el diazepam, ¿no? De entrada, paciente convulso, diazepam. Insomnio, ansiedad, abstinencia, drogas, agitación, asociación a medicamentos, relajación muscular, preanestesia. Mira, prácticamente tiene varios usos las benzodiazepinas. Para su amplia popularidad, estas drogas comúnmente son abusadas, ¿no? Es lo que más se utiliza actualmente, ¿no? Y es como sabemos que es medicamento con receta, ¿no? Controlan, ¿no? La receta te detienen en la farmacia, tiene que estar firmado y sellado por el médico, ¿no? No puede ir, no tiene de venta libre. Frecuentemente las benzodiazepinas son usadas en sobredosis, ¿no? Tolerancia, ¿no? Causan bastante tolerancia, ¿no? Tienen mayor por los receptores. También asociadas a otros agentes, ejemplo, el alcohol, ¿no? Ahora mezclan, ¿no? Alcohol con benzodiazepinas, ¿no? Causan un mayor paros respiratorios, ¿no? Pacientes llegan en coma, todo. En nuestro medio es frecuente el uso de con fines delictivos, las famosas pildoritas, ¿no? Lo que más, el flunitrazepam, el midazolam, ¿no? Lo que más se utiliza. Drogas introducidas al principio de los años 60, involucradas en 40% de las intoxicaciones medicamentosas, su grado de seguridad es alto, ¿ya? Es alto. Eso se refiere a que es difícil que una persona realmente llegue, digamos, a la muerte con intoxicación por benzodiazepinas. 100, 200 tabletas puede tomar, es seguro, ¿no? No le va a causar somnolencia, va a estar durmiendo, va a despertar, 2, 3 días puede dormir, pero así que cause paro respiratorio es difícil, tiene gran margen de seguridad las benzodiazepinas. La muerte por intoxicación por benzodiazepinas solas es rara, o sea, es difícil, tiene que estar asociado ya sea alcohol o otras drogas depresoras, ¿no? Como, digamos, antidepresivos, los tricíclicos y alcohol, ¿no? Con eso puede causar llegar a la muerte. Después, solas es difícil. Medicamentos habitualmente implicados en los accidentes ¿no? de tráfico, alcohol, antihistamínicos y benzodiazepinas. Esto se ve, ¿no? Yo me acuerdo de un señor que era docente en la universidad, un mayorcito, tomaba benzodiazepinas, una mañana tomó y se chocó, pues llegó a la emergencia con un golpe, pero solamente dice que tomaba su benzodiazepina, ¿no? En pacientes de la tercera edad que tener cuidado, ¿no? Los antihistamínicos por su efecto sedativo igual, ¿no? Entonces tener cuidado de este tipo, sobre todo en pacientes geriátricos. Tenemos su clasificación según la acción, ¿no? Diazepam, flunitrazepam, clozapam, nitrazepam, flurazepam, cuazepam y merazepam. De aquí el que más utilizamos, ¿no? De estos, la acción larga es el diazepam, ¿no? El flunitrazepam casi no es, ya es más restringido el flunitrazepam, ¿no?
hace tiempo, en los años 60, 70, se utilizaba como era conocido como la droga del violador, ¿no? Flunitrazepam por la amnesia que causa, ¿no? Prácticamente se hace olvidar todo, ¿no? Acción corta, tenemos el alprazolam y el midazolam, es lo que más utilizamos, ¿no? Para sedar a los pacientes, para intubar o para hacer o trasladar al paciente intubados, ¿no? Y aquí igual entra el flunitrazepam. Drogas con diferente estructura, tenemos la zopiclona y el zolpidem, ¿no? Son mecanismos, ¿no? De acción, efecto tóxicos y tratamientos similares a de las benzodiazepinas, pero no son benzodiazepinas, pero tienen similar. Aquí sobre el mecanismo de acción, es la célula, aquí tenemos el receptor GABA, ¿no? A nivel de los receptores GABA hay unido el canal de cloro, ¿no? Los canales de cloro. Tiene diferentes receptores para que, mira, actúan los barbitúricos, pueden actuar los esteroides, ¿no? Algunas sustancias convulsivantes como las pricotoxinas. Entonces, como este GABA tiene receptores, tiene un receptor específicamente que es para las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces, actúa a este nivel. Solas las benzodiazepinas no actúan, tienen que tener su receptor, por eso se llaman GABAérgicos. Sin eso no actúa. Se unen a su receptor, abren los canales de cloro y empieza la hiperpolarización y empieza el paciente a disminuir a lentecer la que es la actividad neurológica, ¿no? El paciente empieza a tranquilizarse todo. Entonces deprime, un efecto depresor tiene, ¿ya? Como dice aquí, se une a los receptores benzodiazepínicos. Estos se localizan acá los receptores del ácido gamma-aminobutírico, que el GABA. Con el GABA sí o sí tiene que actuar. En cambio, los barbitúricos de entrada actuaban con el GABA y por sí solos. Por eso causaba mayor mortalidad hace años. Por eso han dejado de utilizar y ahora es todo benzodiazepina. Potencia el efecto inhibitorio del GABA, favoreciendo la permeabilidad de los canales de cloro. Hiperpolariza la membrana neuronal, resistencia a la excitación. También inhibe a nivel de los receptores, sobre todo el glutamato, ¿no? Lo inhibe igual que uno de los grandes estimulantes, ¿no? El GABA es el depresor y el glutamato es el estimulador, ¿no? Uno de los excitadores más, uno de los neurotransmisores excitadores. Entonces a eso más lo anula lo que es las benzodiazepinas. La potencia del GABA resulta en sedación, relajación del músculo estriado, efecto ansiolítico y efecto anticonvulsivante. La estimulación periférica de los receptores GABA resulta en disminución de la contracción miocárdica, vamos a ver eso por un efecto que va a inhibir a nivel de los receptores de la adenosina. Por eso los pacientes normalmente no es todo, llegan a la emergencia por problemas, ¿no? Un problema de disgusto familiar, se eleva la presión y los pacientes no son hipertensos. Entonces, a veces dar dosis de diazepam o clonazepam se controla la presión, la frecuencia, ¿no? No era necesario a veces dar un antihipertensivo. Por eso hay, como digo, mucho depende de la historia clínica, la anamnesis, ¿no? Causa un efecto de vasodilatación coronaria, aumento de la perfusión, ¿no? Entonces, esa parte ayuda cuando inhiben a nivel de los receptores de adenosina. El inicio de las acciones están determinadas por la velocidad de absorción. Las benzodiazepinas lipofílicas se absorben más rápidamente y producen rápido comienzo de los efectos. La absorción es más rápida en presencia de etanol y estómago vacío. Miren, se absorbe más rápido con el alcohol. Por eso mezclan, pues, ¿no? En fiestas todavía se toman alcohol y benzodiazepinas. Tienen mayor efecto depresor, pero no, imagínense a nivel de ese receptor igual actúa el etanol. Entonces, mayor depresor y complicación de paro respiratorio. Concentraciones pico entre la 1 y 3 horas. En general se requieren dosis altas para provocar intoxicaciones severas, ¿ya? Ingestiones de 200, imagínense, 2000, casi 2 gramos de diazepam produce intoxicación menor. Las muertes por sobredosis de benzodiazepina son raras, ¿no? Como les he comentado, tiene que estar asociado a otros depresores. La sobredosis del flunitrazepam tiene riesgo particular de paro respiratorio, ¿no? El único que puede causar. Después los otros es raro. Cuadro clínico, el inicio de la duración del cuadro clínico depende del tipo de benzodiazepina y la vida media. Entonces, mucho depende qué benzodiazepina toma. Pero normalmente lo que vemos es alprazolam, clonazepam y el diazepam, los tres, los principales, ¿no? Con la medida de las benzodiazepinas, el cuadro clínico se inicia a las de 15 a 45 minutos. La depresión del sistema nervioso y la depresión respiratoria son los efectos más serios.
con benzodiazepinas solas es raro el coma profundo. Aquí tenemos el cuadro clínico, hemos hablado de los síndromes toxicológicos, aquí entraría el síndrome hipnosedativo, ¿no? Típico del síndrome hipnosedativo. Letargo, somnolencia, adormecimiento, confusión, ataxia, disertia, nistagmus, ¿no? En proporción a la dosis puede evolucionar a todas las fases indeterminadas entre la somnolencia y el coma profundo, bradicardia, depresión respiratoria, hipotencia arterial, hipotermia. Esto sí o sí asociado concomitante con alcohol, ¿no? Normalmente el alcohol, el etanol o antidepresivos. Es frecuente la asociación con otros depresores, el alcohol llegando a manifestarse coma profundo. Si alguien llega con antecedentes de solamente haber ingerido benzodiazepinas y coma profundo, hay que pensar en el alcohol. Bueno, ahí el aliento nos va a llamar la atención, ¿no? Al momento de hacer el examen. Insuficiencia ventilatoria, hipotensión, hipotermia y neumonía por aspiración. ¿A cuántos pacientes hemos intubado en emergencia cuando llegaban en coma profundo por alcohol? Les intubamos en emergencia nada más. 8 o 6 horas recuperaba, yo como hacía 12 horas, antes de irme a veces les extubaba al paciente y empezaban a recuperar porque le llevaban realmente en coma profundo y broncoaspirados más, y encima con coca, masticaban coca más, se complicaba, ¿no? A veces entraban al respirador, ¿no? Interacciones, agentes que inhiben ¿no? El metabolismo, los antihistamínicos, anticonceptivos orales, algunos fármacos, sobre todo aquí tenemos la isoniazida, que es tratamiento para la tuberculosis, propanolol, algún antidepresivo, la ciprofloxacina, agentes que inhiben el metabolismo, ¿no? Rifan, los fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y el etanol. Diagnóstico, historia, ¿no? Historia de la ingestión, las manifestaciones clínicas, laboratorio, benzodiazepinas en orina, niveles séricos por cromatografía, ¿ya? Entonces, esto ya es un poco, todo paciente que llega a la emergencia, como la parte clínica, lo que más nos basamos es en la clínica, ¿ya? Para un screening toxicológico podemos hacerlo, ¿no? Tomamos una muestra de orina, ¿no? Tenemos ahí lo que es los barbitúricos, benzodiazepinas, marihuana, cocaína, anfetaminas, podemos ver ahí. Pero no es tan exacto, ¿no? Son más estudios colorímetros que detectan anticuerpos, ¿no? Normalmente las benzodiazepinas, en la parte del estudio laboratorial, que no es el módulo, ya el próximo módulo les van a dar, y lo que es la parte ya de la parte legal, pero un poco para comentarles, normalmente las benzodiazepinas son más detección en estudio cualitativo. Ha tomado, pues sí, punto, pero ¿qué puede haber tomado? No sabemos. Para eso es otro estudio, que es estudios cuantitativos. Ahí ya entra otros estudios más sofisticados, ¿no? Algunos laboratorios más como la cromatografía líquida de alta resolución, entonces otro tipo de estudios, ¿no? Pero un screen toxicológico nos puede ayudar para ver, por lo menos para salir, ¿no? Pero en la parte legal casi eso no sirve, ¿no? Y tienes que demostrarle sí o sí con un laboratorio bien exacto, como la cromatografía de gas igual, ¿no? Entonces son estudios que se tienen que ahí detectar prácticamente qué benzodiazepina, si no es decir benzodiazepina y punto, ¿no? Entonces, las pruebas que miden el color, ¿ya? Que detectan como anticuerpos de la benzodiazepina no son tan exactas, ¿no? Como ejemplo, paciente que llega, podemos decir que ha tomado benzodiazepina, pero se ha visto que cuando estas pruebas para detectar benzodiazepinas normalmente detectan una benzodiazepina, como es la oxazepam. Pero este oxazepam tiene casi similar molécula al midazolam, al diazepam, al clonazepam, al prazolam. Entonces te detecta, pero no sabes cuál es, ¿no? Pero a la vez ha visto que esta misma molécula puede tener los inhibidores de la recaptación de serotonina, como es los fluoxetina, ¿no? Después, o la sertralina igual. Entonces no es tan específico, ¿no? Te orienta en el momento y dice, pues una benzodiazepina, así un screen toxicológico. Pero ya para la parte especificar realmente cuál es, sí o sí tienen que ser estos otros estudios, ¿ya? Es como, un poco comentar igual, es cuando se hace un estudio para opiáceos, ¿ya? Para ver, tiene la molécula de la morfina este estudio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si un paciente ha llegado con tos?
con tos a la emergencia y, los jarabes tienen codeína. Ustedes saben que la codeína es igual derivado de la morfina, entonces uno toma, va a hacer un estudio laboratorial y va a decir, no, vos has consumido, ¿no?, derivados de la morfina, no, pero nada que ver, ¿no? Porque el tóxico está diferenciando el anticuerpo que va a detectar a la morfina. Y de la morfina tenemos varios, que es el tramadol, la codeína, ¿no?, la oxicodona, la metadona, tantos, ¿no?, opioides. Entonces no son específicos, ¿no? Eso ya van a hablar en el siguiente módulo. Terapéutica, administración del antídoto, que es el flumacenil. ¿Ya? Después de hacer las medidas de descontaminación, soporte hemodinámico, vamos a ver si vamos a utilizar o no el antídoto. Vemos el ABC de la reanimación, la mayoría requiere observación y tratamiento sintomático. En caso de ingestión e inducción al vómito, si el paciente está consciente, se puede hacer lavado gástrico, se puede dar carbón activado. Este es el antídoto, el flumacenil. Hemos utilizado 2, 3, 4 pacientes, pero no es de rutina, no hay que utilizar, no se aconseja. En caso necesario se utiliza, ¿ya? Puede causar convulsiones. Imagínense que no nos pregunten, que no hayamos hecho una anamnesis adecuada y el paciente que haya mezclado benzodiazepinas con antidepresivos tricíclicos como la nortriptilina, amitriptilina, el paciente va a convulsionar, entonces no está indicado mucho utilizar, hay que ser buena anamnesis antes de utilizar. Se puede utilizar solamente en pacientes que el Glasgow esté bajo, pacientes en coma, realmente en coma, hacer un paro respiratorio, ahí utilizar para ver si hay mejoría. Después casi no se aconseja, ¿no? Mire, viene de 0 miligramo, que equivale a 0,5, ¿no?, por ml. Las únicas veces que hemos utilizado ha sido cuando un paciente llegó así, una señora mayor, que su mamá era, bueno, su hija era enfermera del hospital, lo trajo así, estimulado un poquito, movía, ¿qué ha pasado? Le digo, por ahí no sé qué ha pasado, no tenía antecedentes de trauma, no tenía otra patología, solamente que tomaba ya tiempo lo que es el clonazepam. Le digo, entonces puede ser que haya tomado así, doctor, a veces se confunde y toma de más. Tiene que tomar tal vez toda la tableta, mire, y los blisters vacíos. No, pues no más eso. Entonces vamos a ver, no ha tenido caída, nada se revisó, ¿no? Siempre hay que descartar en todo paciente que le haya contado la parte metabólica y estructural. En la estructural, con caídas, traumas, todo. En este caso no había nada, netamente era la parte metabólica, tóxico-metabólica. Todos teníamos flumacenil, se aplicó una dosis, ratito la paciente despertó, ¿no? Como dura segundos, un minuto máximo el efecto y se volvió a dormir. No, dije, entonces está bien. Se quedó toda la noche en observación, a las 7, 8 de la mañana antes del pase de guardia, la paciente ya estaba tranquila y se lo llevó, ¿no? Entonces no se aconseja mucho utilizar, ¿ya? A veces como ya nos hemos utilizado en 3, 4 pacientes, pero después no se aconseja, solamente en caso necesario para diagnosticar algo, el paciente que esté realmente en coma profundo, ¿no? Entonces, coingesta, prohibido, ¿no? Contraindicado en antidepresivos tricíclicos, cocaína, anfetaminas, carbamazepina, hidrocarburo, antecedentes de epilepsia y arritmias. Imagínense, el paciente que haya tomado benzodiazepina y encima uno de estos, el paciente va a convulsionar, por eso no se aconseja mucho utilizar el flumacenil, el antídoto. Tal vez en un caso una dosis para ver, ¿no? Para ver que no esté en coma, que no entre a coma profundo, pase algún día, después no se aconseja, ¿ya? Precauciones, la administración del flumacenil en pacientes con dependencia de benzodiazepinas puede ocurrir síndrome de abstinencia, puede convulsionar, incluyendo convulsiones, llegando a la administración del flumacenil, ¿no? Después de administrar. Bueno, eso ha sido los dos modos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Mm? Muchas gracias, doctora Radicilla. Los participantes les invitamos a habilitar el micrófono o a hacer las preguntas correspondientes a través del chat. Doctor, muy buenas noches. Le habla Mabel Vargas, la doctora Mabel Vargas.